Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Mesa para Cuatro. El día de hoy tenemos de regreso a nuestro querido Omar Garfias, estamos muy contentos. Pagaron la fianza y pude salir. Nos da muchísimo gusto. Hemos de decir que, como siempre, había estado muy estudioso, porque ha estado metido académicamente y nos da mucho gusto porque Gracias, eres de esas gracias. mentes que necesitan seguirse cultivando, Muchas estimado gracias, Omar. muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. También está con nosotros Miguel Taniyama. Miguel, que ya forma parte del inventario de este programa cada jueves, y obviamente nuestra productora Carla Montero. Bienvenidos a todos a este programa. El día de hoy vamos a tratar diversos temas. Va a ser como una capirotada, pero tiene un nombre el programa del día de hoy, estimado Miguel. Sí, ni con acordeón pasamos, dice. La verdad que ha sido vergonzoso, lo platicamos yo y Omar en el camino ahorita. Vergonzoso que están pasando el acordeón por quién votar y cómo votar para el día domingo, para la elección del Poder Judicial, más que vergonzoso. Pero eso solamente pues certifica y fortalece la opinión que tengo yo en lo personal sobre la elección de próximo domingo. Y la verdad que ellos van a administrar las leyes, pero no van a administrar la justicia. Y creo que eso es lo más grave que está por venir para un país como el nuestro, donde seguramente vendrán un sinfín de eventos de tomar justicia por su propia mano, lamentable. A la justicia, al Estado de Derecho, ya realmente soslayarlo y volverlo servil. Y creo que el compromiso como ciudadano, como ser humano, hoy se fortalece más que nunca como nosotros, que estamos en mesas de esta naturaleza y en un ejercicio de refundar la República. Tenemos que rescatar la República. Creo que esa voz se irá haciendo cada vez más fuerte y más amplia. Será una caja de resonancia de aquí a la elección del 27, cómo debemos refundar la República. Es la consecuencia, estimado Miguel, de las cosas mal hechas. No sé qué piensas tú, Omar, al respecto de la próxima elección. Ya es el domingo, bien lo acaba de decir. Hemos visto desafortunadas noticias en los diferentes medios de cómo el gobierno, el partido de Morena específicamente, está repartiendo estos acordeones, porque efectivamente la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer el próximo domingo. Llegamos a la elección y la gente siguió sin entender qué es lo que se va a elegir, cómo se va a elegir, quiénes participan, quiénes los eligieron, en fin. Sí, el tema del acordeón refleja claramente el grado de simulación y el grado de farsa que significa esto. O sea, el lema es: el pueblo va a decidir. O sea, nos quisieron vender el cuento de que el pueblo iba a elegir a los jueces, pero resulta que al pueblo le dan un acordeón para que vote por los candidatos que la élite en el gobierno decidió. Entonces, en realidad es usar al pueblo como un muñeco de ventríloco, de sí, tú decides, pero en realidad tienes que decidir por estos. O sea, es la muestra de que la política de la Cuarta Transformación en realidad es de simulación. Ese pueblo que ellos dicen defender en realidad es un instrumento para llevar a cabo las decisiones de una élite que está gobernando, además gobernando mal. ¿Qué piensan ciudadanos, Miguel? ¿Qué piensan ciudadanos que, sumidos en la violencia, como es el caso de Sinaloa y de muchos estados de la República, que son víctimas de diferentes delitos, asesinatos, desapariciones, robo de vehículo, a comercio? ¿Qué piensan cuando justo quienes nos tienen sumidos en esta realidad, en esta crisis de violencia, son los que van a impartir justicia? Híjole. Porque ellos están eligiendo a los que van a impartir justicia, a los que van a, en teoría, ¿no? Porque todos sabemos de lo que adolece. Creo que Omar tiene muchísimos datos, particularmente de cómo se encuentran actualmente las fiscalías en todo el país, en los presupuestos de los que gozan, de la falta de interés de fortalecer la investigación, de tener más ministerios públicos, de efectivamente impartir justicia, que esa parte, por cierto, no se tocó en la reforma judicial, muy importante. Pero, ¿cuál es el sentir? Porque al final lo que vemos al momento de aquí al domingo es una falta de interés. De inicio, la gente efectivamente nunca entendió la elección y hasta el momento ya ni siquiera preguntan si vas a ir a votar o no, simple y sencillamente hay una apatía, no van a asistir. ¿Quiénes iban a asistir? Los que están moviendo el sistema. Totalmente de acuerdo, Erika, por ejemplo, pero esto me recuerda a las
escalas, como por así decirlo, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el nefasto narcopresidente que tuvimos en ese sexenio, cuando Juanito, la historia de Juanito. La historia de Juanito es un símil de lo que estamos viviendo ahora en el primer ejercicio de manipulación ciudadana en una urna, donde te pongo, pero vas a hacer lo que yo diga y te voy a quitar ya que llegues o sea, algo tan nefasto y a la luz de todos nos lo están repitiendo, pero con el Poder Judicial completito. Entonces creo que esa parte ya ahorita está en niveles de alta peligrosidad para la real estabilidad del país, ¿eh? Finalmente somos un estado violento. Estado me refiero a un país violento con todos los incendios y con actos de violencia que estamos viviendo. Robo de vehículos, casa habitación, tantos delitos de alto impacto como del fuero común. Estamos viendo que está desbordado la criminalidad en todos sus ámbitos en el país. Entonces, el ejercicio de la administración de las leyes está yéndose y derrumbándose a esa cloaca de decisiones gubernamentales ya. Y eso es el mayor temor de todos. Ya no tenemos justicia y aplicación de un Estado de Derecho que nos dé certidumbre. Estamos a la buena de Dios de lo que vivimos, por ejemplo, el senador nefasto, corrupto, changoleón, apestoso, hediondo de Fernández Noroña, donde exhibe a un ciudadano que se atrevió a increparlo, que por cierto ocupo que Morena me lo traigo a Sinaloa, porque lo que le dijo ese ciudadano va a quedar corto con lo que yo le voy a decir, es hijo de la chingada, pero es sumamente complejo ver ese abuso de poder. No quiero pensar si ese abuso de poder hubiera sido en los tiempos de Peña. No quiero ni pensar cómo hubieran defenestrado a un político de esa naturaleza, del prismo de esa naturaleza. Pero yo creo que sí hay ahorita bastante ciudadanos dignos para confrontar a esas ratas, a esos seres inmundos que defendieron libertades, según ellos, que defendían, me acuerdo, la resistencia civil, que defendían un Estado de Derecho propio, único, y que hoy se asustan los melindrosos y poco hombres como Fernández Noroña, y la recua de cabrones se cargaría de Aarón Ibarra cuando digo esa frase de recua de cabrones, pero es la realidad. Hoy más que nunca, un bastión de la República está feneciendo, y por eso te digo, tenemos que refundar la República, y eso será a partir desde el lunes próximo que viene. La lucha por el 27 viene, y viene esa lucha para ir a las urnas y volver a refundar la República. México es más grande que Morena, México es más grande que la cuarta de formación en la que estamos siendo objeto, y creo yo que vendrán buenos tiempos para México. A mí me parece que muchos ciudadanos tienen claro, y muchos lo sentimos así, de que era necesario mejorar la impartición de justicia, ¿no? Así es. Hay un nivel de impunidad, hay un nivel de retraso de los juicios, de los procesos que además son caros. Era necesario hacerlo, pero la solución no era poner a elección los jueces. ¿Por qué? Porque además deja intocado, y lo señalaba la regidora ahorita, la parte, por ejemplo, de la investigación y la persecución del delito. O sea, todo lo que hacen las fiscalías es una de las partes que provoca la impunidad. O sea, no se hace la investigación adecuada, no se persigue de manera adecuada, y eso acarrea que ante el juez llegan los inculpados, muy poquitos de ellos, y los pocos que llegan con expedientes mal hechos, o sea, no con acusaciones serias. Toda esa parte se queda intocada. Si usted, ciudadano, tiene quejas de que la policía fiscal no investigó adecuadamente, bueno, pues ese problema sigue intacto. Si su queja es de que además no persiguieron a los delincuentes, pues también ese problema queda sin ninguna solución. Entonces, no es una reforma que nos venga a solucionar cosas. Al contrario, abrió la decisión de los jueces, abrió la designación de los jueces a poderes ocultos, o sea, a poderes fácticos, al poder del dinero, al poder del acarreo.
Y ahí no vamos a tener buenos jueces, vamos a tener jueces respaldados por los que acarrean, jueces respaldados por los que tienen dinero. No es una solución. ¿Qué nos queda? Como dice Miguel, pues nos queda buscar reconstruir un sistema de justicia, nos queda buscar que el país y Sinaloa tenga una vigencia del Estado de Derecho y en esa lucha no podemos abandonarla. O sea, no podemos ceder porque significa la seguridad, la tranquilidad, la equidad, el trato de respeto entre los ciudadanos, y eso nosotros no podemos heredarle a nuestros hijos ni a nuestra familia. Entonces tenemos que seguir buscándola. Una de las formas de esa resistencia, de esa rebeldía a este acto antidemocrático, que además es un proceso lleno de cuestiones muy, pues, o sea, quiero encontrar una palabra que no sea una grosería, porque ya las groserías… Ya las Porque dijo dije todas, mucho yo. Miguel. Ya dije mucho pero, yo. pero es una muestra de cosas bastante deplorables, ¿no? Como el hecho de que ahora no van a contar los votos los ciudadanos, ¿no? Ay, sí. O sea, Es burlarse de sí, nosotros, o sea, es una eso burla. terrible. O sea, no tenemos garantía de que lo que ponemos en la boleta va a tener un resultado. Tampoco las boletas que no sean cruzadas van a ser destruidas, no, van a ser llevadas al mismo lugar, entonces podrían ser arregladas después. ¿Qué nos queda entonces? Pues, Perdón, nada más para agregarle a eso, para Sí, sí, construir sí, también, claro. los resultados no los vamos a conocer el mismo día, Sí, no los vamos a como tener. sucede en otras elecciones, los vamos a conocer hasta dentro de una semana. Entonces, imagínense todo lo que puede pasar Sí, con las los- boletas en ese exacto. trayecto y en manos de quienes Sí. van a… Los No es lo que candidatos- puede pasar, lo Lo que que va a va a pasar. Los candidatos no van a tener representantes en el momento de que se están contando los votos, ni los litigios, ni nada. ¿Qué nos queda? Pues el primer acto de rebeldía es no vayamos a votar. O sea, no convalidemos esto. Totalmente. Ellos dicen que 36 millones de personas votaron por Claudia Sheinbaum y por Morena en todo el país porque querían esta reforma, pues entonces esperamos que sean 36 millones los que acudan por lo menos el domingo. Si no acuden 36 millones, cualquier número menor, quiere decir que era falso, que el pueblo quería. O sea, si van 8 millones, si van 10, si van 15, si van 20, quiere decir que en un padrón de 100 millones no era cierto que el pueblo quería estas elecciones. Por lo menos tendrían que ir 36 millones. Fíjate, lo que tenemos que hacer el domingo es ir a las casillas, transmitir la afluencia que hay, para así desmentir el número irrisorio, te puedo apostar cualquier cosa que van a presentar. Y acabas de dar en el clavo. O sea, ellos tienen la obligación de presentar 36 millones de votos o una cifra muy cercana a una reforma tan importante como es para el gobierno de Claudia Sheinbaum. O más, ¿eh? O Porque más. la popularidad claro. está en el 80%, Así según las mero. últimas encuestas. Todo ese tipo de cosas, la verdad, yo no lo creo, por lo menos en mi estado, no lo creo. No, yo no veo la percepción de sus datos o de sus otros datos sobre esa preferencia electoral hoy en día de Morena, ¿sí? Porque, como te digo, no encuentro un solo hecho de que la gente diga estoy a favor de lo que está sucediendo en Sinaloa, no lo encuentro. Y son gobiernos morenistas en las alcaldías, en la gobernatura, en las legislaturas, o sea, no es menor el tema, ¿eh? Entonces, para mí cada día es más insostenible su mentira, la mentira de esa gobernanza exitosa. Creo que no es así, creo que lo están haciendo mejor que el PRI, porque, sin denostar, Erika, pero yo pensaba que no había algo peor que el PRI, sí, es Morena, sin duda, es 10 veces peor. Ciudadano despierta, México despierta, pero más que despierta y ocúpate. México te necesita y creo que esa parte tenemos que ser bien claros con lo que viene. Tenemos que reconstruir la república, refundarla, pero eso lo vamos a hacer entre todos y con la razón y con la academia y con el conocimiento de gente que se prepara y que sabe. ¿Cómo tenemos que aspirar a gobernar? Con los mejores hombres y no con la mejor tómbola. Había un video que estaba viendo hace ratito, imagínate que fuéramos en un avión y que el piloto lo escogiéramos con una tómbola de un pasajero. Literal, eso es lo que le sucedió al país. Y el país no puede ser dirigido así. Hasta para la academia y
la aspiración de ser mejor persona tiene que prevalecer para aspirar a mejores gobiernos. Y creo que la confrontación en que nos llevó un gobierno de López Obradorista, herencia maldita de esta Morena, no abona para nada. Muchos me han dicho esta semana, Tani, has endurecido el discurso. Me ha endurecido la vida. Me ha endurecido los últimos 6 años y medio, 7, en que he vivido y que he padecido un gobierno como Morena inédito. Inédito en el fracaso, inédito en la falta de acuerdos, inédito en la insensibilidad, inédito en la falta de compromiso para México. Y creo que siempre estoy muy positivo en que México va a despertar. Yo creo que ahí hay un ánimo, perdón, lo digo rápido, hay un buen ánimo que podemos tener a partir de pensar que no va a ser la mayoría de los ciudadanos los que van a ir a votar. O sea, de los 100 millones no van a ir 51 millones. Quiere decir que vamos a ser más los que consideramos que ir a decidir por un juez no era lo adecuado. Entonces, ahí podemos pensar que es un aliciente, no es un movimiento organizado. Antes de empezar el programa, la regidora lo decía muy bien, debimos haber hecho muchas más cosas para organizar a ese conjunto de personas que creemos que sea adecuado votar el domingo. No es un movimiento organizado, no es un movimiento además con una plataforma de propuesta muy clara, no es nada articulado, pero al menos va a existir, o sea, va a quedar claro que no fue ni el pueblo, ni la mayoría, ni siquiera los 36 millones. Entonces me parece que el domingo vamos a poder tener algún viento fresco de decir, hay ánimo, no todo mundo se está creyendo el cuentito de que el pueblo es el que está decidiendo, y entonces ese es un primer paso en el sentido de, yo lo insisto, o sea, no, la lógica no es le ganamos una elección o no, la lógica es las cosas que están haciendo son malas, y entonces los ciudadanos tenemos que organizarnos para evitar que siga esta destrucción institucional y esas graves consecuencias para las condiciones de vida de la gente. Sí, no es un movimiento, como bien lo dices, estimado Omar, organizado, pero que sí de manera orgánica está decidiendo no participar. Y que ese solo hecho ya es una manifestación. Ese silencio, esa inacción ante lo que va a suceder el próximo domingo es una manera de manifestarse. Y creo que ese es un registro que tenemos que hacer, y construiría sobre lo que comentó Miguel de lo que debemos hacer a partir del 1-2 de junio, porque a partir de ahí sí necesita venir ya un trabajo más serio, más estratégico, partiendo de la redignificación de la política y de las instituciones. Estos 6 años han sido muy lamentables porque se ha demeritado el profesionalismo de quienes practican la política, de quienes imparten justicia, de quienes legislan en los congresos locales, en las cámaras, de quienes están en los ayuntamientos, y las consecuencias las estamos viviendo hoy. Políticas públicas que no tienen rumbo, presupuestos que no tenemos claridad, que son opacos, muchas de las obras públicas sin licitarse. Ese es el resultado desaparecieron los órganos autónomos, para empezar, ¿no? Pero si ves toda la película completa, una película macro, te darás cuenta de que sí necesitamos empezar a dar pasos de una manera distinta, sí con esa valentía de las voces como la de Miguel y de muchos sinaloenses, que lo ha dicho muchas veces, hay que usar las redes sociales. Oye, ¿cómo le hago para manifestarme? Hay que decirlo, hay que expresarlo, hay que usar los medios que tenemos a nuestro alcance, hay que usar nuestras voces, los que tengamos espacios de representación popular, para seguir defendiendo las causas, y esa es una manera de que vaya agarrando forma. Como lo dijimos en el último programa, al menos de manera personal, necesitamos un plan. Si no se organiza desde el gobierno, hay experiencia afuera, no solo para organizar a quienes tengan voluntad dentro de los gobiernos, sino también a la iniciativa privada y a la sociedad civil. Entonces, creo que hay que echarnos a andar en ese sentido. Voy a cambiar un poquito el tema porque hay muchos temas de coyuntura. Esta semana particularmente, primero Culiacán, que es una organización de comerciantes, puso un tema sobre la mesa que tiene muchísimas aristas. Ustedes, tanto Omar, Miguel,
Marta Reyes, a quien le enviamos un saludo, que hoy no nos pudo acompañar en esta mesa para 4. Y Aarón Ibarra también. Y Aarón Ibarra, así como muchos dirigentes de cámaras, de organismos empresariales, de asociaciones, han planteado N número de acciones que deben emprenderse para iniciar en ruta la recuperación económica de Sinaloa. Desafortunadamente, el grueso de todas ellas se han quedado sobre la mesa. Incluso creo que este tipo de propuestas, como la que hace primero Culiacán, de que se tomen 100 acciones y que se priorice sobre la construcción del centro de convenciones, lo que está de manera inmediata, pues han generado muchas reacciones en los diferentes medios de comunicación. Ustedes han estado en ese debate de coyuntura y yo creo que es importante que a quienes nos están viendo a través de ese programa de Cine Ediciones, pues conozcan de cuál es la perspectiva que hemos planteado desde hace bastante tiempo y cuál pudiera ser en este momento una de las rutas. Me voy a guardar mi opinión para hacer la última para hablar de ese tema. Bueno, fíjate, yo ahorita me acaban hace ratito, hace más o menos 3 horas, me mandaron esa petición, Oscar Sánchez de Primero, me habla y me dice, Tani, ¿podrías ayudarnos a apoyar esta moción? Carla García, la presidenta de Canirac, ya se subió a la moción de reasignar los 300 millones de pesos que está queriendo el gobierno del estado hacer para el centro de convenciones de la ciudad. Y esa reasignación es en apoyo a los comerciantes y al comercio y a los empresarios de la ciudad, ¿no? Creo que que no se pierda. Y yo le dije, ok, únicamente quieres que te ayude eso, porque yo converjo de cierta manera con Erika, que son muchas las peticiones, 100, 200, 50, ¿no? Vamos entrando en una, pero realmente empujarla. Si hay que reasignar esos 300 millones para un apoyo, hay que reasignarlo. Pero a mí se me hacen bien poquitos 300 millones para la demolición de la economía que vivimos en Culiacán. Creo que tenemos que ser más, pero mucho más exigentes con eso. Y ambiciosos. Y ambiciosos. Creo que la recuperación para un Culiacán como el que queremos debe de andar entre los 3,000 a 5,000 millones de pesos en la inyección, como se le inyectó a Mazatlán, como se le inyectó a muchas otras situaciones que estamos viviendo. Y si bien el Estado no lo tiene, vamos siendo claros, porque el Estado tiene las finanzas quebradas, pero sí tiene la voz para decirle a la Presidenta de la República, que acaba de venir a Sinaloa y que prácticamente no se le informó de absolutamente ni una carencia en Sinaloa. Eso es lo que verdaderamente nos duele. Entonces no exigimos 300 millones de pesos, exigimos 3,000 millones de pesos para restablecer la economía y hacer un planteamiento de qué sigue para Culiacán, de qué sigue para todos los comerciantes, empresarios e industrias de la ciudad de Culiacán. Si no estamos pensando nosotros en cómo restablecer ya nuestra economía ahorita, literalmente nos estamos condenando a la muerte de nuestras empresas. Debemos de exigirle al gobernador que no solamente reasigne esos 300 millones de pesos, que tome en serio la problemática de Culiacán, que tome en serio la problemática de Sinaloa. Entonces creo que vamos a ir mucho más allá, porque yo le dije a Oscar, claro que te ayudo, Oscar, claro que yo soy uno de los mismos afectados, pero tenemos que hacer esto mucho más grande, con una exigencia mucho más compleja y robusta y en una planeación de qué es lo que estamos exigiendo y por qué lo estamos exigiendo y hacia qué caminos vamos a tomar y a qué caminos vamos a acudir. Creo que van a venir muchas instancias internacionales, creo que como empresario local vamos a abrir el diálogo con otras partes del mundo, ya sean los americanos, los europeos, donde tengamos que ir a tocar puertas, ¿Por qué? Porque es lo que nos toca a nosotros, gestionar nuestro presente y nuestro futuro como ciudad y como país y como Estado supuestamente. Creo que el gobierno va a llegar a tener una posición de que si no ayudas, no estorbes. Esa va a ser la exigencia de ciudadanos, por lo menos como la mía. Si no ayudas, no estorbes, hazte un lado. Y creo que, pues Oscar, claro que yo sí te apoyo en esa moción, pero hay que ir más allá de esos 300 millones de pesos, sin duda. Déjenme empezando recogiendo 2 planteamientos que han hecho ustedes que me parece que nos dan estructura. Uno, la necesidad de un diálogo estatal
centrado también en Culiacán, pero que abarque el conjunto de la economía estatal. Un gran diálogo entre todos los actores económicos, sociales, políticos, para construir un plan de recuperación. O sea, asumamos que la economía del Estado venía muy mal, tenemos 40 años de tener un Producto Interno Bruto menor que el promedio nacional, y esta narcopandemia y la pandemia y los culiacanazos le han dado un golpe terrible que todos nos damos cuenta. La manera de salir de este problema es no dejando las cosas a la ocurrencia, a las corazonadas, a las suposiciones, sino armar una gran orquesta donde todos participemos con una partitura muy clara. O sea, lo que se nos empiece a ocurrir no va a resolver las cosas si no está armado en conjunto con los distintos sectores. Tenemos que participar todos, armar un gran equipo y trabajar así. Déjenme intentar sintetizar un curso que doy de políticas públicas. Lo voy a hacer en 3 minutos. Si ahorita a ustedes les digo, hay que comprar una casa en Mazatlán, ¿les vendría bien una casa en Mazatlán? Dirían, sí, claro. Pero si les digo, bueno, pero para eso van a tener que vender su casa ahorita en Culiacán y el negocio. Y entonces ya dirían, bueno, pero entonces a Mazatlán, ¿cuándo iría? Pues de fin de semana, entonces mejor me conviene cuando vaya a Mazatlán, me conviene mejor ir a un hotel porque no voy mucho, ¿no? Eso están pensando porque es su dinero. Lo terrible es que con el dinero del gobierno, muchos funcionarios toman las decisiones con el mayor desparpajo de se oye bonito, ¿no? Se oye padre. Entonces, hay que construir un tren para Escárcega, Campeche. Pues sí le sirve el tren Escárcega, Campeche. Pero, pues, ¿cuánto cuesta operar un tren que vaya de Cancún a Escárcega, Campeche? Pues cuesta 2,800 millones de pesos. ¿Y cuántos ingresos tiene ese tren? 270 millones. Y entonces, ese tren tuvo el año pasado un funcionamiento de operación, no la construcción. La construcción también fue un desastre porque se planeó que iban a ser 150,000 millones y terminaron siendo 500,000 millones. Pero en su operación tienen un déficit de 2,200 millones de pesos. Porque se oía muy bonito tener un tren. El presidente López Obrador decía, con que el 20% de la gente que llega a Cancún lo tome, con eso ya va a estar bien. Era una suposición. ¿Había un diagnóstico? No había un diagnóstico. No había un diagnóstico. No había ningún estudio, porque la suposición era, los europeos que llegan a Cancún van a tomar un tren de 9 horas para visitar Escárcega, Campeche. Claro que no les interesa ir a Escárcega, Campeche. Y en Escárcega, Campeche, no se produce nada que puedan llevar a vender a Cancún. Y entonces no tiene ninguna lógica ese asunto y estamos perdiendo 2,200 millones de pesos al año. Y además una inversión de 500,000. Y sonaba bonito, o sea, un tren que pega así, pero no tenía un diagnóstico. Como ahorita el centro de convenciones. Bueno, exactamente, yo diría, antes de decir sí o no al centro de convenciones, yo quisiera saber cuál es el diagnóstico del centro de convenciones que diga que va a implicar un impacto económico en la recuperación. O sea, si sí está ahí y está demostrado, pues bienvenido y todos sumémonos, ¿no? En principio creo que como muchas de las obras que toma la Cuarta Transformación y en concreto aquí en Culiacán, no existe el tal diagnóstico porque además no ha sido expuesto y no nos han dicho el primer año pensamos que va a haber tantos ingresos, ya estudiamos el mercado de las convenciones, del turismo de convenciones, y el segundo año vamos a tener tantos ingresos, y estos van a ser los proveedores, y esto. No, nada más es la suposición de, estaría padre tener un centro de convenciones, ¿no? Mira, es un sueño. Déjenme apuntarlo, ya me faltan sí. me faltan 3 clases, ¿no? Okay. Y sigo yo, Miguel. Además, bueno, está bien. Bueno, entonces, el estudio del turismo de convenciones, adelanto algunas cosas. Hay varios estudios que ya se han hecho y es contraintuitivo pensar que aquí hay un mercado para el turismo de convenciones. Hay un turismo para el negocio, ¿sí? Viene la gente
a la Expo Agro y porque vienen a hacer negocios y es funcional. Hay un turismo de añoranza, que es la gente que está fuera de Culiacán, le gusta mucho venir en diciembre y venir y les gusta hacer las bodas de sus hijos aquí y les gusta, ese hay un turismo bueno. ¿Qué problema tenemos por el turismo de convenciones? Insisto, lo adelanto, no quiero decir que este ya sea el diagnóstico porque no es. Tenemos un competidor muy cerca. O sea, ¿quién vendría a hacer turismo de convención aquí? A la convención vas y dices, voy a ir a tal lugar porque además de que voy a la reunión con los ginecólogos, con los restauranteros, pues conozco el lugar. ¿Cuál es el atractivo de Culiacán? Los mariscos, la comida, tenemos la fiesta, turismo gastronómico. la banda. Solo que Mazatlán también tiene la comida, los mariscos, y la la banda, playa. la fiesta. Y tienen una ventaja, la playa. Y entonces al de la convención le dices que vive en Durango, no, mejor ven a Culiacán. Y cuando llegue a Mazatlán, no, pues todavía te faltan unos kilómetros para acá. Y allá no tienes playa, ¿no? Al turismo del sur, llegas a la Ciudad de México en el vuelo y de ahí tomas el vuelo a Culiacán. Pero también podrías tomar el vuelo a Mazatlán. Nosotros tenemos un competidor muy cerquita. Encontrar una forma que nos diferencie, decir, no elijan este destino porque aquí tenemos esta ventaja, hasta ahorita no la conozco, ni la veo. Pero si el ayuntamiento nos demuestra y nos dice, no, mira, sí hay esta otra, o sea, la gente va a venir aquí y no a Mazatlán, y no a Monterrey, y no a Guadalajara, y no a Cancún, que es donde generalmente las convenciones se realizan, pues porque aquí está el Miguel Taniyama, y el Miguel Taniyama no está en los otros lados, ¿no? O sea, esa diferenciación no la veo, pero ojalá nos las demostraran, ¿no? Yo diría, y ya cierro, hasta hoy ese diagnóstico no lo nos han expuesto. La mayor frase que aventuran es, ya lo estamos promoviendo, pero ni siquiera nos han dicho, ya amarramos estas 3 convenciones, o ya amarramos estas 4 y 5, no, nos dicen, ya lo estamos promoviendo. Y entonces, en esta competencia de que se haga esto, o se hagan las 100 medidas, hay un economista fundamental, Keynes, que siempre que le planteaban las cosas, decía de que a largo plazo, mira, pues que el mercado sirve a largo plazo. Decía sí, nada más que a largo plazo vamos a estar todos muertos. O sea, tenemos entonces que hacer, yo insisto que no podríamos descalificar sí o no. Tendríamos que hacer un gran diálogo que pondere las cosas. Y entonces partiría de 2 temas que habría que exigirle al gobierno. Uno, que reconozca que hay un severo problema, que los cheques que se entregaron no sirvieron para resolver el problema de 9 meses de violencia. Segundo, que tiene que abrir un diálogo a la sociedad. O sea, que nos diga, ¿a poco no está padre construir un centro de convenciones? No es suficiente. O sea, nos tiene que exponer, le tiene que exponer a los compañeros del centro histórico, tiene que exponer a la Canirac, a la Coparmex, le tiene que exponer ese diagnóstico y decir, estas son los recursos y los impactos que va a haber y por eso tenemos que hacerlo. Si no dialogamos, pues vamos a tomar malas decisiones. Hoy se me ocurre, porque no lo he visto, pues que es una corazonada, que es una buena intención, que así como suena bien tener un tren, como suena bien tener una casa en Mazatlán, que uno diría está bien, bueno, pero el costo-beneficio, el costo de oportunidad es un concepto que es, bueno, cuando tú haces una cosa, dejas de hacer otra. Entonces, tu costo de oportunidad es lo que ibas a ganar por la otra. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de hacer un centro de convenciones y no un plan de emergencia? ¿Cuánto otro presupuesto tenemos para reasignar? O sea, a ver, son 300 millones, pero además podríamos tener otro presupuesto programable. Entonces, aterrizo ya y digo, ¿qué necesitamos? Un gran diálogo, que el gobierno acepte exponer sus razones y a lo mejor nos convence, y a lo mejor dice, sí, mira, no, sí encontré una cosa porque a la gente de las convenciones y a los ginecólogos les entusiasma venir a Culiacán porque aquí está Miguel Taniyama. Bueno, pues entonces nos convenció.
Pero si no avanzamos a este gran diálogo y no armamos una orquesta donde todos participen y la política sigue siendo, las cosas están bien y con este detallito lo vamos a resolver, no vamos a encontrar la solución a un grave problema que tenemos. Yo creo que no solo, voy a retomar una frase que dijiste, Omar, no solo no tenemos ventajas competitivas en función del centro de convenciones con Mazatlán, tenemos una gran desventaja con la crisis de violencia, que además no sabemos cuándo va a terminar, y eso efectivamente nos tiene haciendo propuestas, al menos a los que tenemos interés en que efectivamente haya una reactivación. Y yo voy a partir de mi experiencia como presidenta de la Comisión de Turismo y Comercio en el Ayuntamiento de Culiacán. El día de la instalación fueron convocadas cámaras de comercio, organismos empresariales, asociaciones como la que preside Óscar, todas las que se encuentran también en el área informal. Incluso estuvo ahí el arquitecto que diseñó una propuesta para un centro de exposiciones que costaba 100 millones de pesos, no 300, en el proyecto que se había presentado, aprovechando el espacio que está frente a la Universidad Autónoma de Occidente. Para no hacerles larga la historia, entre muchas de las propuestas que se presentaron, a las que les debería de dar seguimiento la comisión, así como que deberían de formar parte de los proyectos del ayuntamiento, estaba el centro de exposiciones. Era un clamor generalizado entre todas las voces que estuvieron en esa reunión. Hasta ahí lo que vivimos en noviembre del año pasado. Todavía obviamente no nos encontrábamos en esta dinámica en la que estamos el día de hoy y tan recrudecido y tan dramático el cierre de empresas, el número de desempleados, entre muchas cosas que han sucedido. Por otro lado, se presentan este tipo de propuestas. Mi opinión muy personal es que el gobierno tiene alcances para todo, que no debería de ponerse sobre la mesa el que se tenga que hacer una cosa u otra. Y ahí es donde hay una ausencia de plan del que hemos insistido en 2 o 3 programas. Porque si existiera un plan diseñado con metas, con un presupuesto, pudiéramos saber cuáles son las acciones que se harán a corto plazo, a mediano plazo, que es el caso de este centro de convenciones, junto con otras que tendrán que ser a largo plazo. Lo único que vemos es que en el plan gubernamental pareciera que esta se presenta como una solución a la reactivación económica de Culiacán y eso también es muy equivocado. La respuesta es integral. Siento que hacen bien todos los que encabezan estos organismos, entre ellos Óscar Sánchez y las cámaras de comercio como Canirac y Coparmex, como tú, Miguel, que han estado también fortaleciendo este tipo de ideas. Y siento que el fondo de sumarse es para que haya voluntad política. Porque aquí lo que se quiere es que así como hay voluntad política para que se destinen 300 millones de pesos para un centro de convenciones, hay esa misma voluntad política para todas las propuestas que se han presentado. Pero como no sucede esto, y lo único que hemos visto son estos apoyos que se han brindado a comerciantes informales, que han sido buenos, pero aquí también ya se dijo, han sido insuficientes, pues obviamente tenemos que pedir algo a cambio. Creo que se puede todo, que el gobierno tiene posibilidad de hacerlo todo e insisto y reitero, ha faltado voluntad política para que se pueda atender todo lo demás. Hoy específicamente, y con esto concluyo para darte oportunidad, Miguel, porque estás así. El día de hoy se aprobó un reglamento nuevo en materia turística y hay algunas características que dimos con este nuevo documento que da un salto de 25 años, el actual data del 2000. Nada más para que tengan una idea, estábamos con un reglamento enfrentándonos a los desafíos de esta crisis de violencia y de necesidad de reactivar, particularmente en materia turística. Hay 2 cosas que voy a destacar de este proyecto y que creo que es lo que debe de suceder, particularmente en el tema de reactivación económica. Uno es la ciudadanización de las propuestas. Se crea un Consejo Consultivo Municipal de Turismo para escuchar, para que sea el asesor del ayuntamiento en materia turística, para que todos los proyectos puedan vertirse ahí. Y segundo, la creación de un programa que dure los 3 años, que permita que haya una ruta. Y ahí es donde vienen y caen muchos proyectos como la marca Destino, que ya se encuentra en trabajo junto con Codecin, el centro de convenciones, que era un anhelo
que se presentó dentro de las comisiones y que se cristaliza a través de este préstamo que se solicita de 2.300 millones, que los sinaloenses habremos de pagar por los próximos 20 años. Y que entre toda esta infraestructura en todo el estado, pues esos 300 quedaron aquí en Culiacán para este centro de convenciones, y entre muchos otros proyectos como el Turibús y la revitalización del centro de Culiacán y muchas otras cosas que pueden darse. Lo comento porque también este esfuerzo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento de Culiacán, que me parece adecuado y que aprobado ya en comisiones este sábado estará pasando por Cabildo, sigue siendo un esfuerzo aislado junto con otros esfuerzos que están haciendo como Óscar Sánchez, Marta Reyes, Canirac, Canaco, y seguimos sin encontrar un espacio coordinado por gobierno o por la sociedad civil o por la iniciativa privada para que podamos encontrar esa ruta que pueda darnos resultados de nuevo, y me regreso al principio, a corto, mediano y largo plazo. Ese es mi sentir al respecto. Creo que el gobierno puede con todo, debería de poder con todo, y la exigencia debería de ser: queremos acciones ya, y también queremos el centro de convenciones, y queremos más ambiciosos, porque como lo ha dicho Cristina Ibarra, si el día de hoy se acabara esta guerra, la recuperación económica para Culiacán puede llevar hasta una década. Fíjate que esa parte es bien interesante, los números no mienten, la academia no miente, y Cristina ha hecho un trabajo increíble y excelente en razón a los verdaderos números del desastre económico en el que estamos viviendo. Y sí, quería yo entablar una frase para el gobierno que es una disonancia cognitiva prácticamente lo que vive el gobierno. Piensa y hace cosas en una locura, ¿sí? Trae sus propios demonios, trae sus propias locuras, y no se ha sentado nunca a acordar. Un día hubo una frase de un grupo empresarial fuerte que decía el gran acuerdo, pero el gran acuerdo no llega. Y el gran acuerdo yo creo que es algo que le hemos insistido y le hemos pedido al gobernador Rocha de distinta manera. Y créeme lo que recuerdo yo, mis primeros videos hace más de un año es: ¿en qué te ayudo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuándo nos sentamos y nos ponemos de acuerdo? Siempre fueron así los mensajes, y prefieren llamarte adversario, prefieren llamarte enemigo, prefieren llamarte contrincante, a decir y construir la verdadera alianza para sacar a lo que verdaderamente importa, que es Sinaloa. Creo que la postura de Omar es una postura, yo creo que la más válida en estas tres opiniones, es cuando nos sentamos realmente a construir un plan sin demagogia, sin señalamientos, y solamente por el bien común de todos los sinaloenses. Creo que estamos muy a tiempo, pero para eso se ocupa una voluntad, una gran voluntad política de un gobierno que no está siendo sensible ni empático con lo que hemos vivido los sinaloenses el último 10 meses. No tiene para cuándo restablecerse, y lo peor aún, como dice Erika, no vemos el final, porque no vemos una planeación estratégica, no vemos una recuperación franca, ¿sí?, con los acuerdos necesarios para que así suceda. Creo que nos tenemos que ocupar, es más chamba para nosotros como ciudadanos, como jefes de empresa, como padres de familia. La chamba está de este lado, no la vemos del lado del gobierno. Cada año Sinaloa necesita generar 40,000 empleos, porque es más o menos la cantidad de jóvenes que se incorporan. En el último año perdimos 15,000 empleos formales, y si consideramos incluso el empleo informal, ahí en ese sector se perdieron 25,000 empleos. O sea, no estamos bien. Lo que dice Cristina es muy claro, pero incluso en un escenario optimista de nos vamos a recuperar en 10 años, también está el escenario donde no nos recuperemos nunca. O sea, hay sociedades que eso les ha pasado, nunca han vuelto a recuperar la situación. O sea, estamos en un problema muy severo que nos está costando empleos, ingreso, producción, muertos. Estamos en una situación tan grave que necesitamos reconstruir, y la manera de reconstruir es insisto, con un profundo diálogo donde esperaríamos que el gobierno cumpliera esa labor articuladora, pero si no, tenemos que hacerlo la sociedad y los grupos, y los partidos y los que interesen, es
generando mesas donde nos sentemos, donde qué bueno que haya una propuesta de 100, qué bueno que además ya haya una reglamentación que está orientando este diálogo, pues entonces avancemos en ello. O sea, nadie tiene una solución. A mí luego me preguntan, me han preguntado, ¿cuándo va a acabar este problema? ¿Quién sabe? ¿Y cómo se va a arreglar? Pues tampoco sé. O sea, nadie lo tiene. ¿De qué puede producirse? Pues de platicar, de no vetar a nadie, sentarnos con todos, y el inicio creo que debe ser entre los ciudadanos. O sea, qué bueno que haya estas experiencias y estas propuestas y las vayamos platicando y así hacemos un plan para recuperarnos. Si no, insisto, puede ser que esa recuperación nunca se dé. Así es. Fíjense que nos han preguntado mucho, porque he estado en los medios de comunicación, en qué consisten varias de estas acciones. Y yo sí me vine preparada, querido público, porque fíjense que Óscar Sánchez tuvo la oportunidad ahí y bueno, y nosotros también tuvimos la oportunidad de escucharlo en la Comisión de Turismo y Comercio. Estuvo hace algunos meses. El programa de 100 acciones del que se habla en estos días es derivado de un primer programa que se presentó a principios de año de 35 acciones, y ellos reiteradamente lo han dicho ante los medios de comunicación, que ninguna de las propuestas que ellos pusieron sobre la mesa ha sido tomada en cuenta. ¿En qué consisten? Aquí les leo rápidamente algunas: caravanas del emprendedor, licitaciones fraccionadas, un laboratorio de emprendedores, un resolutor de empresas, fiestas del artesano, el pan, la calabaza, el chile pitín, programa de formalización empresarial, un módulo metropolitano de servicios estatales y municipales, adelanto de obra pública, que yo creo que eso es bien importante. Hace poco escuchaba a Marta que decía, ok, se van a invertir 2,300 millones de pesos en obra pública, pero ¿quiénes son los constructores? Son sinaloenses. Hacía la pregunta, creo que es muy válida la solicitud de exigirle al gobierno para saber dónde está quedando esa derrama económica y si está quedando efectivamente en empresas sinaloenses. Un patronato del centro histórico, que básicamente es un tema de revitalización, corredores gastronómicos nocturnos. Hoy leía, por ejemplo, a Canirac, que no se ha podido recuperar la vida nocturna, se cayó en un 50% y no se ha podido recuperar, y los restaurantes de día están todavía en un 30% por debajo de como estaban en su momento. Y todas estas acciones que obviamente se ponen sobre la mesa son en un afán de que puedan suceder. Y yo me voy a regresar al fondo de todos estos temas que tienen que ver con seguridad pública. El problema de origen es que si no recuperamos, como dice, primero garanticemos, decía Marta hace poco, que haya culiacanenses y que haya negocios, y luego hablamos de proyectos a futuro. Pero para que haya culiacanenses y haya negocios tenemos que cerrar el tema de seguridad pública. O sea, es un tema, el tema de inseguridad tendría que terminar. ¿Que cuándo va a suceder? Aquí ya lo hemos dicho, desafortunadamente no hay una fecha definida, pero sin duda este tipo de acciones al menos presentan una ruta a seguir a corto plazo, le indican al gobierno hacia dónde puede dirigir su inversión, a qué número de comerciantes en la generalidad puede beneficiar, y obviamente detrás de cada comerciante a cientos de miles de familias que en este momento requieren el sustento, pero siempre bajo el origen. Es lo que decimos, oye, ojalá no tuviéramos la necesidad en este momento de estar hablando de recuperación económica, deberíamos de estar hablando de innovación, de modernidad, de atracción de inversiones. Esta es la realidad que vivimos. Fíjate que esa parte es bien interesante, porque es como hemos perdido vida, tiempo, en el tema de no resolver la seguridad. Y gentes, ciudadano, seguridad es uno de los 3 constitucionalmente estadios que debemos de reclamar al Estado de México, llámese gobierno: salud, educación y seguridad. Creo que hemos dejado esos 3 por un lado. Lo más medular de nuestra Constitución, ¿en qué momento perdimos esa exigencia? ¿En qué momento nos convencimos que no éramos merecedores de tener una gran seguridad, una gran salud y una gran educación? Y si no te han bastado 6 años de decir que tenemos un servicio de salud como Dinamarca
y lo que enfrentas en tu día a día es una mentira, pues así es la mentira de la seguridad de ese tamaño, y así es la mentira de la educación de ese tamaño. Hemos perdido competitividad educativa con nuestros jóvenes en el mundo, hemos perdido la certidumbre de que puedan venir a hacer negocios y visitarnos turísticamente de otra parte del mundo, porque somos uno de los países más inseguros del planeta, literal. Y nuestro sistema de salud, vemos cómo millones de mexicanos cada día enfrentan más su salud con 0 herramientas, llámese medicina, equipamiento médico y recurso humano. Estamos en la debacle de un país que urge ser reconstituido, urge reconstruir la república, y cuando digo eso es todos a la obra. Y lo primero que hacer es echar fuera a estos sátrapas, ratas, impolutos de Morena. Adiós, porque son peor que el PRI, cabrones. Ánimo. Siguiente tema. Adelante. No. De hecho, ya estamos por cerrar. Muy importante, quienes nos están escuchando, estamos en las últimas intervenciones. Voy a adelantar que en el próximo programa, para que estén atentos, vamos a hablar del tema educativo, justamente para hilar un poquito la conversación y la construcción de estas ideas de Miguel Taniyama, de cuál es la importancia en la que debe de tener este sistema mexicano y particularmente el de Sinaloa, el tema de la educación ante, obviamente, todos los embates que tenemos. ¿Cómo vamos a recuperar estos niños que han perdido clases a causa de la violencia? ¿Cómo van a recuperar esas enseñanzas que debieron haber aprendido en todos estos? Porque ya son meses,